Jóvenes, buenos días. Buenos días. Pues vamos a seguir una vez más con un tema de acuerdo a las preguntas que me hicieron en el receso. Y ahora queremos abarcar una parte principal donde el creyente en Dios debe de estar capacitado para toda buena obra, lo que dijo el apóstol Pablo, 2 Timoteo 3:16. La Escritura, la palabra de Dios, es eso, la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia. Y en ella vamos a encontrar la manera correcta de poder vivir bajo la ordenanza de Dios, bajo la ordenanza de Cristo Jesús. Pero si no conocemos la Escritura, pues vamos a vivir en la oscuridad y muerte. Un saludo por ahí a los que nos ven a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Entonces nosotros tenemos que forzosamente conocer la palabra de Dios para poderla practicar, porque si no, por lógica, no podemos hacerlo. ¿Sí me explico? Entendamos eso. Y quiero yo ahora tocar un tema importante, porque si las falsas religiones siguen enseñando a sus hijos, nunca nosotros vamos a ser libres, ni vamos a tener un país sano, ni un mundo sano. Vamos a estar en guerras, en delincuencias, en muertes. Porque si tú vives bajo una doctrina equivocada, ¿qué es lo que va a pasar? Tú le vas a enseñar a tus hijos esa misma conducta, esa misma enseñanza. ¿Sí me explico? Sí. Te enseñaste mal, bueno, de ese mal vas a enseñar a tus hijos. Esa es la mera verdad. Por eso estamos lidiando contra lo que hemos dicho a través, discúlpenme allá afuera en las redes sociales, discúlpenme, pero lo vuelvo a rectificar otra vez. Un 12 de octubre de 1492 entran los españoles en América e introducen ¿qué? Una falsa religión. Ay, 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 es la verdad. Impusieron la religión católica, ¿verdad? En el continente. Impusieron. No trajeron una sana doctrina, no, impusieron. Y esa la tenemos, señores, para verificar esto, señores, allá los que nos ven. Tenemos que cotejar la doctrina de la religión del Vaticano romana, porque hasta eso se declara romana. Nosotros somos mexicanos. ¿Qué quiere decir? Que ellos como dueños, ellos son los que gobiernan, no Cristo. Así de sencillo. Entonces, nosotros tenemos que cotejar esa doctrina que enseña el Vaticano con la palabra de Dios. Así de sencillo. Por eso no podemos superar la situación en el mundo. Por eso no podemos acabar con el pecado, con las muertes, los secuestros, porque hay una falsa doctrina en el mundo, falsas enseñanzas, falsas prácticas. Y lo vemos en el resultado de cómo vive el mundo, ¿sí me explico? Es decir, un 80% de millones de gentes en el mundo son católicos. Mas sin embargo, ven la respuesta. Si fuera la palabra de Dios en ellos, viviríamos de una manera diferente, ¿sí o no? Sí. O sea, si realmente fuera la iglesia correcta, viviríamos en amor, en paz, sin violencia, sin muerte, sin secuestros. Pero al no serlo así, entonces quiere decir que algo anda mal. Por eso tenemos que situar nuestra enseñanza aquí en la palabra de Dios. Y lo quiero dejar bien claro en la doctrina que se le entregó a Moisés. Ahí lo voy a cotejar, lo voy a checar, lo voy a cuadrar a ver si es de Dios. Y no es ataque, señores que nos ven. Conozcan la Biblia, conozcan la palabra de Dios. No vivan, por favor. Dense la oportunidad de conocer la Biblia, la palabra de Dios, querido amigo que nos ves. Busca de Dios para que Dios te transforme, te haga libre y conozcas la verdadera palabra de Dios, querido amigo allá, fuera que nos ves. Por eso Cristo Jesús lo recalcó. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y esa misma verdad te va, digamos, dar sabiduría para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me explico?
Sí. Es decir, la verdad de Dios a través de la lectura pues de la Biblia te va a enseñar, te va a fortalecer, ¿sí?, a no vivir bajo las circunstancias del diablo. ¿Sí me explico? Sí. La verdad de Dios te va a capacitar para que vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es que no te drogues, que no fumes, que no te alcoholices, que no adulteres, que no vivas en fornicación. Esa es la verdad de Dios. Que no vivas en los caminos del diablo. ¿Me explico? Sí. Aparte también en cuestión de adoración espiritual. Por eso debemos de conocer la verdad de Dios. Y lo dice aquí en la Escritura, lo voy a leer, dice, y Dios habló todas estas palabras diciendo, ¿quién habló? Dios. Que te quede claro, no habló ningún monaguillo, ni ninguna monja, ni ningún cardenal, ni ningún papa. Habló Dios diciendo estas cosas. Y dice así: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito o que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y Él es el Dios Todopoderoso. Dios, hermanos, lo está diciendo en el sentido que espiritual. ¿Me explico? ¿A quién se debe de adorar? A Dios. Nada más. Entonces tú no puedes meter otro acá aparte. No puedes ni meter ni a San Martín Caballero, ni a la Virgen de Fátima, ni a la Virgen de Guadalupe, jamás, ni a la Virgen María, a nadie. La única adoración es para Dios, nada más, porque Él es el creador del universo, el creador de todo. Lo está diciendo en su palabra. No estoy mintiendo, ya leímos la Escritura. No podemos hacernos imagen de nada, ni fotografías, ni siquiera imágenes de yeso, de madera, de oro, de plata, de barro, nada, ni de piedra, de nada. Ahora otra cosa, ni te inclinarás delante de ellas, ni las orarás, adorarás. Ahí está lo que nos manda el Señor. Lo que pasó, acuérdese usted, con el becerro de oro, que pasó ahí con Moisés. El pueblo judío se revela cuando Moisés va por las tablas de la ley, lo que acabamos de ver, ¿verdad? Y un cierto número de judíos se revela entre el diablo lógico aquí y se revela en contra de lo que Dios va a dar. Y se oponen y se ponen a hacer ¿qué? Un becerro de oro para adorarlo. Contrario, lo estamos viendo, contrario a lo que Dios dijo. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Destruyó ese becerro. ¿Sí me explico? Porque dio una orden, dio un mandato. ¿Sí me explico? Y se tiene que cumplir esa orden, mi estimado. Se tiene que cumplir ese mandato. Si no, va a haber castigo. Porque Dios va a castigar la desobediencia. No porque sea un Dios malo, porque es toda la gente me ha dicho eso. Ay, en el Antiguo Testamento vemos un Dios matón, un Dios malo. No es así, ¿no? Dios te bendice para que te vaya bien. ¿Sí me explico? Sí. Pero si tú desobedeces el lineamiento de Dios, Dios tiene que castigar el pecado, como lo hizo aquí con estos que adoraron el becerro de oro. Los destruyó. ¿Sí me explico? Lo mismo le dijo a Adán y a Eva. ¿Saben qué? No coman de este árbol, porque el día que ustedes coman van a morir. Sin embargo, el diablo los hostigó a hacer lo contrario, ¿verdad? Y comieron, desobedecieron, y por eso llega el pecado, por eso llega la destrucción, llega la muerte, por la desobediencia. Entiéndalo, Romanos 6:23, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Ahí está, va como conveniencia.
Es decir, mire, para que lo entiendan allá afuera, ¿quién quiere bendición de Dios? Bueno, hagan la voluntad de Dios. ¿Me explico? Ahí está fácil. ¿Quieren ustedes la bendición de Dios? Hagan la voluntad de Dios, nada más. No la de las religiones, ninguna. Porque en primer lugar quiero decir esto. No hay religión cristiana. La cristiandad no es una religión. Es una relación con Dios a través de su palabra, en donde yo aprendo la enseñanza de Cristo y la pongo por obra, la practico en mi vida. ¿Sí me explico? Sí. Y para eso necesitamos conocer. Y desgraciadamente quiero darle paso a este tema, porque desgraciadamente las personas que viven en religión, como en este caso la religión católica, que es la más grande, ¿sí? Esta misma religión, si tiene errores y mentiras antibíblicas, por eso acabé de decir en el video anterior, que usted debe de cotejar las enseñanzas de la religión traída por los españoles con la Biblia, a ver si es la verdad, porque la Biblia dice que no te harás imagen ni adores nada espiritualmente en el terreno espiritual. Sin embargo, la religión católica sí enseña la veneración o adoración, que es lo mismo. Veneración o adoración a la Virgen de Guadalupe, a los santos, a San Martín Caballero, a San Judas Tadeo, que estando ya muertas estas personitas todavía las adoran. Es algo contrario a las escrituras. ¿Y a qué quiere llegar con eso, hermano Rafa? A que todas esas familias católicas enseñan a sus hijos la misma falsa doctrina. ¿Me explico? Sí. Entiéndalo. Ahora, ¿qué es lo que trato? ¿Y el sacarlo en una religión para meterlo a otra? No, Señor. Yo lo que trato de decirles es que obedezca la Biblia, la palabra de Dios. Si usted quiere ser hijo de Dios y obediente a Dios, obedezca la palabra de Dios. Porque aquí trajeron mentiras. Y la gente vive cegada. Si realmente, que Dios bendiga a la gente católica, pero lean, busquen la palabra para que se den cuenta. Es decir, señores, la Biblia no me habla del rosario, que tengo que hacer eso, que la oración a la Virgen de Guadalupe, de María, que Dios se salve María, que la Biblia no dice, hermano, pero eso es malo, que sí, porque te vas a separar del amor único y genuino de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Ahí está. Y ese tipo de cosas te desvían. Y no puedes sacar tú, defender con X cosa. No, Señor. Lo que Dios dice, lo dice y punto. Y se debe respetar. Por eso coteja la doctrina católica con la escritura. A ver, el celibato sacerdotal, ¿dónde dice la escritura? No lo dice, Señor, ni lo puedes declarar. Eso lo inventó un papa, el celibato sacerdotal. Yo soy pastor y estoy casado. ¿Y por qué? Pues para no andar viendo otras mujeres. Por eso tenemos que tener esa enseñanza para no caer en el pecado del diablo. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, esta enseñanza del celibato es una antibíblica. Porque nosotros vemos aquí en Mateo, donde el Señor Jesucristo va con Pedro a sanar a la suegra de este. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que Pedro qué? Estaba casado. Exactamente, ya ves, eso es doctrina sana. Pedro, el apóstol, estaba casado, igual que algunos discípulos más de Dios. Ahí está. Oiga, entonces, ¿por qué hicieron eso? Ven, vas a ver. Tiene mucho que ver esto. Y desgraciadamente también puedo meter esto. ¿De dónde viene la pederastía? De desobedecer lo que te acabo de decir ahorita. El celibato. A un hombre lo sacas y le dices, cásate con la iglesia nomás. Oye, pero con la iglesia no va a tener sexo. Pues por eso la mujer fue hecha para que fuera su compañera, aún en el terreno espiritual, ¿sí me explico? Entiéndalo.
Y si le quitas la oportunidad de tener la relación sexual con la esposa en el tiempo que pueda tener ya compañera, si le quitas eso, vas a caer en la pederastía. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es la pederastía? El abuso de personas mayores sobre los niños menores. Ese es. Y la palabra de Dios está en contra de eso. ¿Verdad? Ahora la palabra catecismo, pues no dice en la Biblia, en las Escrituras, y claramente que en esta parte del catecismo les van a enseñar a los hijos la doctrina de ellos, no lo que dice la Escritura. Por eso debemos de tener cuidado. Yo para jamás, escúchenlo, lo quiero dejar bien claro, jamás hago una oración a la Virgen. De nada, de nada. Que quede claro, la Biblia no me lo enseña. Y yo quiero que alguien me diga a manera de un WhatsApp o lo que sea, un Messenger, que me digan en ese video dónde dice que yo tengo que hacer una oración a la Virgen. Eso le enseña la religión. Y si tú sigues eso, eso se lo vas a enseñar a tus hijos. Y así sucesivamente. Por eso no vamos a acabar nunca. Mientras las gentes vivan en falsas doctrinas, vamos a vivir siempre en pecado, en muerte, en violencia, en guerras. Y el diablo es lo que quiere. El primer mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Juan 14:6, dijo el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, ¿dónde metes a María? La madre de Jesús, pues, o la Guadalupe. ¿Dónde las metes aquí? No, señores, es una falsa doctrina. Bíblicamente, lo hablo con la Biblia, señores. Por eso este programa se llama Verdades Bíblicas. A la gente le va a molestar. Me va a odiar a mí. Pues si odiaron a Cristo y le dieron la espada y lo llevaron a la muerte en la cruz por decir la verdad, pues imagínense a mí. No, pues a mí me van a querer hacer todo lo peor. Lógico, porque la gente ya está adoctrinada de una manera equivocada. Lea, querido amigo que nos ven afuera, lea la Biblia. Ahí está. Entonces tenemos que, si queremos que nos va bien, por ejemplo, miren, otra cita bíblica ya mencionaron, el Señor Jesucristo por eso dijo: el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Ahí está. Y enseguida Jesús dice: mas yo he venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. Bueno, ¿dónde vas a vivir mejor? Con Cristo. Ah, pues claro. No creas que Cristo te engaña. Si Cristo te está diciendo que vas a vivir bien, créele. ¿Sí me explico? Sí. Pero hay otra cosa. Tienes que hacer su voluntad. Tienes que hacer su voluntad. Yo ayer que estaba platicando con un hermano mío en el auditorio, pues, le estaba relatando la Biblia. Y le estaba comprobando, y llamé a un hermano mío en la fe, le dije: mira, te lo voy a comprobar para que él te diga, ya que el hermano Miguel conoce las cosas de Dios. Lo hablé, no, a mi hermano no quiso y se fue. No quiso escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi hermano lo que quiere es escuchar lo que él le gusta y seguir en su estilo de manera de vivir. ¿Sí me explico? Sí. Ahí está. Pero nosotros tenemos que buscar la poderosa palabra de Dios para que nos libere de toda doctrina falsa. Y no es pelea ni guerra contra las religiones, sino tenemos que descubrir las mentiras que no son correctas delante de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, si algo les decía a los discípulos, es: tengan cuidado de la levadura, es decir, de las falsas doctrinas. Eso es lo que Cristo les estaba diciendo a los discípulos. ¿Sí me explico? Sí. De las enseñanzas falsas de los saduceos, de los fariseos, porque estos tenían enseñanza equivocada, babilónica, enseñanzas babilónicas. Y eso también, por eso debemos, ¿de dónde sacamos, hermano, que el día por ejemplo, el día 2 de noviembre, ¿qué se festeja en esa fecha? El
El día de muertos, ¿dónde vas a creer? Eso no dice en la Biblia, porque Dios dice, yo soy un Dios de vivos, no de muertos. Ahí está. Sin embargo, la tradición, inclusive, dejan por ahí también un día en el cual celebran el día de la Santa Cruz, que es el día de los albañiles, donde compran sus cervezas, carnitas y se ponen hasta atrás. Ya hasta festejan eso. Es antibíblico, mi estimado. Porque al que tenemos que darle honra y gloria se llama Cristo Jesús, no una cruz hecha por madera. El Señor, para salvarnos, pasó por allí, pero yo no tengo que venerar ninguna cruz. Es decir, la cruz no es un instrumento cristiano, fue hecho por los romanos para muerte, para castigar a los ladrones. Necesitamos conocer la Escritura. Hay que conocer la palabra de Dios para no caer en el engaño. Y querido amigo, que quede bien claro, te estoy llevando a la palabra de Dios, las Escrituras de Dios. Si quieres bien, si no también, que Dios los bendiga. Yo nomás cumplo con hacer, ¿verdad? Lo que el Señor Jesucristo me mandó hacer, compartir el Evangelio. Y ya depende de cada quien si obedece o no. Yo cumplo con obedecer a Dios. Pero a través de qué? Darte las respuestas a través de su palabra, la Escritura, la Biblia, así nomás. Cualquier pregunta que tú me puedas hacer, ¿verdad? Yo la contesto con las Escrituras, con la Biblia. Yo no voy a sacar otro libro. No, Señor, la pura Biblia nomás. Por eso Jesús dijo, conocerás la verdad y vas a ser libre a través de ella, verdaderamente. Por eso si la gente vive en religiones, estas mismas religiones van a enseñar a sus hijos a vivir de esa manera. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a crecer tanto la ignorancia como el pecado y nunca vamos a llegar a ser libres, nunca. Por eso el Señor Jesucristo dijo en su palabra en Mateo, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. ¿Quiénes entrarán por ahí? Pues muy poquitos, porque la gente vive más en el pecado, en la maldad. Ahora que se acerca la Semana Santa, ¿verdad? Que no nos dicen las Escrituras eso. La gente se larga más bien a las playas, sí, a emborracharse, a hacer todo eso de paseo, en vez de tener tiempos de reflexión, de buscar a Dios a través de la escritura bíblica, de la lectura, de la oración. Se van a las machangas a divertir a los balnearios. ¿Cómo ves? Entonces la gente está cegada. La gente está cegada y lógicamente que los que están llevando los caminos de religión están confusos, no tienen la palabra de Dios. Porque si tuvieran la palabra de Dios, vivirían de una manera totalmente diferente. ¿Sí me explico? Sí. Es importante que lo sepan. Es decir, termino diciendo, hermano, entonces yo, como hijo de Dios, ¿qué debo de hacer? ¿Me dice usted que no crea en las religiones? No. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pídele a Dios sabiduría y conoce su palabra, la Biblia. Y pídele al Espíritu Santo que sea el que te vaya ministrando correctamente qué es lo que tú tienes que hacer. ¿Me explico? Sí. Y este mensaje llévaselo, transmíteselo a tus hijos, pero está muy claro. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, el Espíritu Santo te sella. Levanta tu espíritu para que no esté dormido o muerto, pues. Y para que ahora sí puedas obedecer a Dios y puedas entender su palabra. ¿Sí me explico? Sí. Y la gente que vive en pecado no puede ver las Escrituras. Dice el apóstol Pablo, porque para ellos esto es locura. No lo van a entender. Haz de cuenta que yo hablo español y me lo ponen en chino, no lo voy a entender jamás. ¿Sí me explico? Sí. Así sucede con el pecado. Entonces, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, Dios les abre el intelecto. ¿Sí me explico? Para que entiendan ahora, para que puedan ver lo correcto y puedan ahora sí hacer su voluntad. ¿Sí me explico? Sí. Por eso la gente, si no se arrepiente de sus pecados, de tomar, de drogarse, de fumar, de tatuarse, si no dejan de hacer esas cochinadas
esas porquerías traídas por el diablo, nunca van a ser libres, ni mucho menos hijos de Dios. Porque un hijo de Dios no practica estas cosas. Y únicamente te estoy llevando, querido amigo, a la Biblia. Eso no es malo, no soy tu enemigo. Te estoy llevando a la Biblia, a la verdad, exactamente. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, querido amigo, si queremos nosotros ser bendecidos por Dios, tenemos que buscar la palabra de Dios, la Biblia. Date tiempo, nada pierdes con estudiar las Escrituras, la Biblia. Empiece a leer desde el Nuevo Testamento para que Dios te revele su verdad y cambies y te arrepientas de tus pecados y empieces a ver tú la diferencia. Pero no vuelvas a creer en religiones opuestas a Dios. Por eso hay miles de religiones donde nada más tenemos una sola palabra que es la de Dios, su Biblia, y es la que debemos de creer. ¿Sí me explico? Bueno, pues que Dios les bendiga, que Dios los guarde, compartan este importante. Y yo lo hago, ya lo he dicho así, porque el diablo mete toda su cizaña. Yo no quiero ser famoso pastor, ni nada, ni que tenga cuantas miles de visitas, no. Lo que yo pretendo es que este mensaje sea conocido por la gente, ¿sí me explico? Sí. Esa es la cosa. Porque mire qué feo es que la gente allá a través de las redes sociales busca lo cómico, lo burdo, ¿me explico? Lo pecaminoso a través del TikTok, y son los que hacen famosos, que porque dijo esto fulana de tal, o que salió un chiste, mujeres desnudas, encueradas, se hace muy famoso, o que ya una artista, que el Bunny, que no sé qué, y ya un montón de visitas. Eso no te sirve de nada ni te va a salvar, querido amigo. No caigas en las garras del diablo. Así de sencillo. Yo estaba viendo el día de ayer pues un homenaje que se le hizo al actor mexicano Ignacio López Tarso, muy buen actor mexicano, muy buen actor, yo lo admiré mucho por su trabajo, lo admiré. No lo idolatré, lo admiré por su trabajo. ¿Sí me explico? Pero él seguramente va a pasar ahora, ¿verdad?, a rendir cuentas con Dios. Pero si llegamos a idolatrarlo como a los artistas y todo esto, nos va a desviar de la presencia de Dios. Porque Dios nos va a llevar a cuentas a él. Cuando se presente este Señor delante de Dios, no se va a llevar los diplomas que le dio el mundo, la fama, el dinero, nada de eso. Esto se queda aquí, señores. Cuando nosotros nos partimos de este mundo, ¿qué nos llevamos? Nada. Ahí está, ya entiéndelo. Entonces, que no te gane lo que el diablo quiso hacer con Jesús. Que no te gane la fama, que no te gane la tentación, que no te gane el dinero. Porque tú seguramente aquí se queda. Y tú, quien debes darle honra y gloria, alabanza, adoración, es a Cristo Jesús. Y hacer la voluntad de Dios. Y no caigas en los deseos del mundo. Porque el diablo te va a querer desviar del verdadero propósito, que es Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Del verdadero camino. Y cuando tú lo hagas así, que tú sigas a Cristo Jesús, como lo dice Apocalipsis 21, 16, Dios te va a dar 22. Te va a dar ¿qué? La corona de justicia, te va a premiar y te va a dar vida eterna. ¿Sí me explico? Sí. Porque obedeciste fiel hasta la muerte, hasta el final. En cambio, estas personas que buscaron la fama, el dinero, pero que no buscaron a Dios, otro camino va a ser para ellos. Así que tengamos cuidado, aprendamos de Dios, haga la Biblia el mejor camino, la mejor lectura, el mejor camino para usted. Haga la Biblia el manual de vida, el consejo para usted y su familia, y practique lo que está aquí dentro. ¿Sí me explico? Sí. Pues que Dios los bendiga, Dios los guarde, a los amigos que nos están viendo, los hermanos en la fe, a través de las redes sociales. Comparta estos sencillos ejemplos de vida y que sepa que Verdades Bíblicas se encarga de enseñar solamente las Escrituras. No queremos enemigos, no, Señor. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, estaremos perdidos, estaremos ciegos. Que Dios los guarde, Dios los bendiga. Buen día.